Hemos recibido 3.956.794 visitantes internacionales en el año 2024. 80% son turistas. ¿Qué quiere decir esto? Que 3.2 millones de estos visitantes se quedaron más de una noche en El Salvador. Es bien importante decir que tuvimos ahora más turistas y obviamente menos excursionistas, y esto es bien importante decirlo en esto. Pero sí, la verdad sobrepasamos expectativas y ya vamos a ver datos y definitivamente es bien interesante también lo que ha venido pasando en los últimos meses del año 2024 y la proyección que tenemos para el 2025. Principalmente Colombia, por ejemplo, estamos recibiendo ya otra vez los visitantes que no estábamos recibiendo después de pandemia. Recordemos que esto también es post-pandemia. Sí. Argentina, estamos recibiendo de Perú, también estamos recibiendo, por ejemplo, de Costa Rica y Panamá, y muchas veces también es porque, por ejemplo, Costa Rica, pasando por la crisis de seguridad que está teniendo en estos momentos, que era lo que hablábamos también con el ministro de Costa Rica, entonces están viniendo a conocer y a sentirse seguros. Estamos teniendo también mucho campamentos de mujeres solas, de yoga, de surf, por ejemplo, de Europa, de sostenibilidad medioambiental, porque ya vimos que no podemos hacer turismo o desarrollar el sector turístico si no estamos de la mano con el medio ambiente. Fueron más de 3 millones de turistas que visitaron nuestro país, gracias a la seguridad y tranquilidad que brinda Nayib Bukele. La ministra de Turismo nos revela excelentes resultados del trabajo realizado en 2024. Se sobrepasaron las metas, de verdad bastante satisfecha. Hoy tuvimos un fenómeno bastante interesante, tanto el ingreso en este mes de diciembre de turistas residentes en Estados Unidos como turistas que vienen de Guatemala tuvieron el mismo porcentaje, lo vamos hablando después con datos. Eso quiere decir que nuestros vecinos centroamericanos nos están visitando más, y lo otro que estamos viendo también es que, por ejemplo, los que vienen de Estados Unidos o de Canadá se están quedando todo este mes, porque obviamente ellos están en su invierno y aquí estamos en uno de... Exactamente, estamos teniendo uno de los mejores climas, bueno, lo estamos viendo, usted me prometió, se recuerda cuando vine en diciembre que íbamos a tener frío el fin de año, no lo tuvimos, pero ahora ya en enero, pero sí hubo en Navidad. Y yo creo que es bien importante decir esto, ellos están buscando como esta opción no solo para venir a la vacación de Navidad y Año Nuevo, sino que hacer un periodo más largo en el sentido de, bueno, ¿para qué voy a estar con el frío del invierno de mi estado, en Estados Unidos o de Canadá, si puedo estar en El Salvador trabajando a distancia o aprovechando que hay un buen clima en el país? Y aquí tiene que ver mucho también con lo que hemos venido haciendo en todos estos años con Surf City, en el sentido de que es no solo posicionar el estilo de vida del surf, sino que el estilo de vida de sol y playa que podemos disfrutar en El Salvador, que no solo es en Surf City La Libertad, sino que en Surf City 2 en el oriente del país, o lo que podemos ver en Surf City en la costa central, o lo que podemos ver en la costa occidental, que está siendo mucho más visitada también todas estas opciones de costa, y conectarlo, por ejemplo, hay muchos que hacen la conexión directa con el volcán de Santa Ana, con otros volcanes, con el centro histórico, que ya vamos a hablar también de datos, qué fue lo que pasó en el centro histórico en este mes de diciembre. Pero sí, la verdad sobrepasamos expectativas y ya vamos a ver datos y definitivamente es bien interesante también lo que ha venido pasando en los últimos meses del año 2024 y la proyección que tenemos para el 2025. Hemos recibido 3.956.794 visitantes internacionales en el año 2024. 80% son turistas. ¿Qué quiere decir esto? Que 3.2 millones de estos visitantes se quedaron más de una noche en El Salvador. A eso se le llama turista según ONU Turismo. Te recuerdas que tuvimos a Natalia Bayona de ONU Turismo justamente en diciembre del año pasado, y esto si lo comparamos con el año 2023 es 2.4 millones, es decir, crecimos completamente porque tuvimos 80% de turistas este año, y el año antepasado, 2024, en el 2024 fue 80% y en el 2023 fue 73%, equivalente a 2.4 millones. Yo creo que es bien importante centrarnos en esto porque el turista es el que genera
el ingreso de divisas, porque es el que se queda una noche seguramente en un hotel o en un establecimiento de alojamiento, el que ocupa un transporte turístico, el que ocupa un guía turístico seguramente, o el que va a un sitio recreativo, ya sea público o privado, es decir, pueden ser nuestros queridos hermanos de la diáspora, que les mando un saludo, que por cierto, en este fin de año estuve yendo a varios sitios turísticos y todos me decían que me veían aquí en esta entrevista y por eso me reconocían. Es increíble cómo la diáspora nos ve o estadounidenses o guatemaltecos o hondureños, que también creció en estos últimos meses y sobre todo en el fin de año que nos están visitando, y de otros países, tanto de Sudamérica como de Europa, que vamos creciendo no tan rápido como quisiéramos, obviamente, o como crece Estados Unidos y Canadá, pero recordemos que eso se debe mucho a la cercanía. Increíble cantidad de personas que estaban en el oriente del país, que habían venido, todo Honduras se había venido acá. Y es bien interesante porque los hondureños llegan al oriente, pero sí están conectando con el centro histórico, por ejemplo, o con las playas de la Libertad. Y los guatemaltecos se vienen directo a la Libertad porque obviamente para ellos esta playa es mucho más cerca que lo que tienen incluso ellos en su país, y después conectan con el centro histórico o se vienen directo a la Guatepeque o se vienen directo a la Ruta de las Flores y ya se quedan en la zona occidental y se regresan. Y el 20% de estos 3.9 millones que recibimos en el 2024 fueron excursionistas, equivalente a 777,000 excursionistas en este año pasado, 2024, versus a 1 millón en el año 2023. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvimos más turistas que excursionistas. Exactamente. Excursionistas son aquellos que solo pasan. Exacto. No, excursionista es, por ejemplo, el guatemalteco que llega a la Ruta de las Flores y va a Taco, va a Santa Ana, pasa un día y se regresa. Como lo que hacemos nosotros, Esquipulas. Lo que usted mencionaba, de que el turista debe considerarse aquel que pasa al menos una noche. Exacto. Excursionista es el que no pasa ni una noche. Exacto. Y el hondureño generalmente va, que es otro excursionista que podemos tener, y se queda en Chalatenango, por ejemplo, en la zona alta, y regresa. Es decir, son aquellos que están un día, pero se regresan porque les queda tan cerca también el destino que quieren visitar, que van, almuerzan y se regresan. Entonces, es bien importante decir que tuvimos ahora más turistas y obviamente menos excursionistas, y esto es bien importante decirlo en esto. Eso significa un 17% de crecimiento de visitantes en total. Nosotros consolidamos los visitantes sumando los turistas y los excursionistas. Recordar que, por ejemplo, si lo queremos comparar a nivel de Centroamérica, porque yo sé que hay muchos amigos que nos están viendo que aman los datos y siempre ya van a colocar algo en las redes. Es bien importante decir que, por ejemplo, Costa Rica no tiene excursionistas por las fronteras. Entonces ellos siempre todos sus datos solo es vía generalmente aérea, que es la que reporta. Entonces es importante. Panamá tampoco, sí Honduras, porque tiene la frontera con nosotros, que podríamos ser sus excursionistas, sí Guatemala, no Nicaragua también. Entonces es bien importante esta parte, diferenciarlo, pero siendo así, seguimos siendo, sin temor a equivocarme, líderes en la región centroamericana con ingreso de visitantes, y además hemos crecido un 17%, ya lo dirá el barómetro de ONU Turismo que está saliendo en los próximos días de enero, en donde ellos hacen no solo la comparación de la región, sino que la comparación a nivel mundial. Pero nosotros ya lo mandamos, ya se lo enviamos la data precisamente a ONU Turismo y ellos ya después hacen todo el análisis con los otros países. ¿Cuáles fueron los países? ¿Cuáles fueron la residencia de los países de los turistas que nos visitaron? 39% de Estados Unidos, aquí viene la diferencia, versus 43% en el año 2023, 26% Guatemala versus 23% en el año 2023, Honduras se mantiene con un 15-16%, es decir, Honduras ha venido creciendo desde el año 2023 en ingreso de visitantes. Antes no aparecía así como un top como el de país, exacto. Un 19% del resto del mundo se mantiene versus 19% en el año 2023. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Seguir teniendo estos mercados de mantenimiento que son Estados Unidos, Guatemala y Honduras, y aumentar precisamente el porcentaje del resto del mundo, que era lo que te decía, más que todo, cómo podemos hacer con el tema, por ejemplo, de conectividad aérea, con el tema de alojamiento, que eso lo hemos venido hablando todos estos años, porque ahora ya la gente ya nos conoce más.
Obviamente el tema de seguridad ha sido clave, todo lo que ha implementado el presidente Bukele en tema de seguridad y la imagen del presidente Bukele ha sido clave para que el turismo esté siendo un pilar fundamental de la economía salvadoreña. Ya vamos a hablar del porcentaje de PIB y todo eso. Este mes de enero tenemos varias reuniones programadas con la empresa privada, con la Cámara Salvadoreña de Turismo, a través de la Corporación Salvadoreña de Turismo, Corsatur, para sentarnos no solo a conversar, sino que a decir, ok, en este momento nos encontramos así en el turismo, necesitamos mejorar servicios, mejorar precios, mejorar calidad, es decir, mejorar también la capacitación a nuestro talento humano, es decir, porque yo sé que le he venido diciendo esto en los últimos 2 años, creo yo, que todavía nosotros estamos de moda y que obviamente todavía vienen a este destino emergente y nos pueden perdonar varias cosas, como el tema de que no todos hablamos inglés, el tema de que quizás el alojamiento que me dijeron que me iban a dar no era la calidad que me anunciaron en su red social, que la persona que me sirve o que me da una opción de gastronomía en un restaurante no está a la altura de lo que yo hubiese querido encontrar en ese restaurante, pero ya no nos podemos dar ese lujo. Entonces, y eso no va a depender solo desde el gobierno, obviamente nosotros apoyamos y estamos haciendo planes de corto, mediano y largo plazo en infraestructura pública, en capacitación en talento humano y en fortalecimiento del tejido social productivo. ¿Qué significa eso? Las comunidades y los empresarios de los destinos turísticos, y eso se escucha fácil, pero es de lo más difícil cuando estás desarrollando un país a través del turismo, y eso no lo digo solo yo, sino que lo dicen colegas míos de toda la región. Estuvimos en Costa Rica y estuvimos precisamente haciendo ese intercambio de experiencias con el ministro de Costa Rica, lo hemos estado haciendo con República Dominicana, con Colombia, con Perú, etcétera. Entonces es uno de los grandes retos, cómo fortalecer también al sector privado y cómo el sector privado va en este círculo virtuoso de mejora de servicios, para que entonces no solo sea un círculo el que se beneficia de todo eso, sino que sea toda aquella cadena de valor que tenemos en una comunidad en donde vamos a establecer mi inversión, es decir, mi hotel, mi restaurante, mi transporte turístico. Entonces, como yo, empresario, ya voy con esa visión de beneficiar a los que están en la comunidad. Ese tipo de empresarios es lo que necesitamos para que también el turismo sea sostenible en El Salvador, y obviamente con la visión de sostenibilidad medioambiental, porque ya vimos que no podemos hacer turismo o desarrollar el sector turístico si no estamos de la mano con el medio ambiente. Claro. Gracias por visitar nuestro canal, suscríbete para mantenerte bien informado.